En un vuelo de madrugada de la Ciudad de México a Madrid, un padre soltero dormía en el asiento 8A. Para los demás era solo otro pasajero exhausto que no había dormido lo suficiente en días. Entonces, la voz del capitán irrumpió en la cabina, urgente y diferente a cualquier anuncio de rutina. Si hay algún piloto de combate a bordo, identifíquese de inmediato. La cabina se congeló. Nadie se movió. El hombre en el asiento 8A abrió los ojos y comprendió que el pasado que había enterrado para proteger a su hija lo estaba llamando. ¿Por qué un padre soltero sería el único al que un vuelo entero esperaba? 3 horas antes, Ricardo Sánchez había abordado el vuelo 447 de Aeroméxico con nada más que un equipaje de mano y el tipo de agotamiento que proviene de ser padre y pilar de una niña de 7 años. Encontró el asiento 8A sin mirar a nadie. Se deslizó en el asiento del pasillo y dejó caer la cabeza contra el reposacabezas. El joven a su lado llevaba audífonos y no levantó la vista. Eso le convenía a Ricardo. No buscaba conversar, buscaba dormir. Las azafatas pasaron por su demostración de seguridad mientras Ricardo cerraba los ojos. Había hecho este viaje 2 veces al año desde que tomó un trabajo de ingeniero de software en Guadalajara, volando a la Ciudad de México para reuniones con clientes que podría haber manejado por videollamada, pero la compañía insistía en las reuniones presenciales, y Ricardo necesitaba el cheque más de lo que necesitaba discutir, así que tomaba los vuelos nocturnos, dormía cuando podía, y volvía a casa con Valeria lo más rápido posible. El sueño llegó rápidamente. El zumbido de los motores se convirtió en ruido blanco y las luces de la cabina se atenuaron y Ricardo Sánchez se perdió en sueños que preferiría no tener. En el sueño estaba de vuelta en la cabina de un F-16. El cielo a su alrededor oscuro excepto por el brillo de sus instrumentos. Su distintivo de llamada sonó por el auricular. Halcón. Le habían dado ese nombre durante su 2º año de escuela de vuelo, cuando todavía creía que haría esto para siempre. La palanca se sentía bien en sus manos. Como siempre lo había hecho, como una extensión de su propio cuerpo. Entonces, la voz de Valeria interrumpió la estática de la radio, pequeña y preocupada. «Papá, ¿vas a venir a casa?» La cabina se disolvió. Estaba de pie en su sala en Guadalajara, todavía con su traje de vuelo, y Valeria estaba en la puerta en pijama. Tenía 4 años en este recuerdo. Fue la noche en que le había dicho que dejaba la Fuerza Aérea. «Vuelvo a casa, cariño», le había dicho, «y me quedo en casa». Valeria lo había mirado con esos ojos grandes y serios. «Lo prometo». Él se despertó con la voz del capitán. No el tono tranquilo y ensayado de los anuncios estándar. Esto era cortante, tenso, el tipo de voz que hace que la gente se siente más erguida. «Señoras y señores», habla el capitán Pérez. «Estamos experimentando una situación técnica que requiere atención inmediata. Si hay algún piloto militar a bordo, particularmente pilotos de combate con experiencia en vuelo manual bajo condiciones extremas, por favor, identifíquese a una azafata inmediatamente». A su alrededor, los pasajeros se miraban entre sí murmurando. El joven a su lado se quitó los audífonos y se inclinó hacia el pasillo, estirándose para ver si alguien se levantaba. Nadie lo hizo. Los murmullos se hicieron más fuertes. Alguien 3 filas atrás dijo: «¿Qué clase de situación técnica?». Ricardo se quedó muy quieto. Sabía lo que significaba ese anuncio. Había escuchado suficientes llamadas de emergencia en sus 12 años de servicio para reconocer el pánico controlado debajo de las palabras del capitán. Esto no era un simulacro. Este era el tipo de solicitud que solo se hace cuando algo ha ido muy mal. Su primer pensamiento fue: Valeria. Ella estaba en casa con la señora Gómez, la vecina que la cuidaba cuando él viajaba. Ya debe estar dormida. Su luz nocturna proyectando sombras suaves en la pared. Su peluche acurrucado bajo un brazo. Si este avión caía, ella se despertaría mañana y descubriría que su padre ya no estaba. Su segundo pensamiento fue que podía ayudar. 12 años volando F-16s, cientos de horas en condiciones que dejarían en tierra a pilotos comerciales. Había aterrizado en portaaviones y en tormentas. Había sorteado fallas de equipo a 30.000 pies. Trajo aviones dañados a casa cuando todos por radio le decían que se eyectara. Estaba entrenado para el caos. Su tercer pensamiento fue la promesa, la que le había hecho a Valeria el día que colgó su uniforme. No más riesgos, no más despliegues, no más noches en las que ella tuviera que preguntarse si él volvería a casa. Él había dejado todo eso para ser el padre que ella necesitaba. Firme, presente, seguro, pero si no hacía nada ahora, no habría vuelta a casa. La cabina se estaba volviendo más ruidosa. Una mujer en la fila de adelante lloraba suavemente. La voz de un hombre se elevó por encima de las demás, exigiendo saber qué estaba pasando. Ricardo escuchó el chasquido agudo de los cinturones desabrochándose, la gente moviéndose en sus asientos, el pánico comenzando a extenderse como si fuera algo vivo. Una azafata apareció en la parte delantera de la cabina. Era alta.
tal vez 40 y tantos, con el cabello oscuro recogido en un moño apretado, y el tipo de expresión tranquila y profesional que proviene de años de lidiar con turbulencias, bebés llorando y pasajeros ebrios. Su gafete decía: Claudia, por favor, mantengan la calma y permanezcan en sus asientos, dijo ella. Su tono era firme pero no descortés. Estamos siguiendo todos los protocolos de seguridad. Si alguien tiene experiencia de vuelo militar, por favor, identifíquese ahora. Ella bajó por el pasillo lentamente, haciendo contacto visual con los pasajeros, esperando. Ricardo la observó. Se detuvo en la 5, fila 6, fila 7. Cuando llegó a la fila 8, su mirada se posó en él. Por un momento solo se miraron. Luego ella siguió adelante. En su mente vio dos imágenes, una al lado de la otra. Valeria dormida en su cama. Valeria en un funeral, demasiado joven para entender por qué su padre nunca volvería. Él se levantó. Claudia se giró de inmediato. Los pasajeros cercanos se quedaron en silencio, observando. Ricardo se metió en el pasillo y se movió hacia ella. Fui piloto de combate, dijo en voz baja. F-16 es, 12 años. La mirada de Claudia lo recorrió. Él sabía lo que ella estaba viendo. Un hombre con una sudadera y jeans arrugados, sin afeitar, ojeras, sin uniforme, sin credenciales. Nada que demostrara que era algo más que un pasajero cansado que quizás veía demasiadas películas. ¿Dice usted que es militar?, preguntó ella con tono neutro. Lo fui, dijo Ricardo. Me retiré hace 3 años. ¿Tiene alguna identificación? ¿Algo que pruebe su servicio? Ricardo sacudió la cabeza. No traje mi identificación militar. No la he llevado desde que salí. Señor, necesito que entienda algo. Si no es quien dice ser, si está en pánico o confundido o tratando de ayudar de una manera que empeore las cosas, la gente podría morir. ¿Entiende eso? Lo entiendo, dijo Ricardo. Y le digo la verdad, volé F-16s durante 12 años. Sé lo que hago. Antes de que Claudia pudiera responder, una voz llegó desde detrás de Ricardo. Déjeme hablar con él. Un hombre se levantó del asiento 9C, de hombros anchos y cabello gris, con el tipo de postura que nunca abandonas a alguien que pasó tiempo en uniforme. Soy Marcos Juárez, dijo el hombre. Ex militar del ejército, hice algunas operaciones conjuntas con pilotos de la Fuerza Aérea en el pasado. Se cruzó de brazos. Si es legítimo, podrá responder algunas preguntas. Marcos no perdió el tiempo. ¿Qué casa voló? F-16 Viper. ¿Cuántas horas de vuelo? Poco más de 2000. ¿Qué escuadrón? Ala de caza 56, base aérea de Zapopan. Dígame 3 procedimientos de emergencia para falla hidráulica. La respuesta de Ricardo llegó sin dudar. Active la unidad de potencia de emergencia. Cambie al modo de reversión manual. Si ambos sistemas fallan, use el empuje diferencial de los motores para mantener el control direccional. Marcos lo estudió por un largo momento. Luego se volvió hacia Claudia. Sabe de lo que habla. Eso no es algo que se aprenda en Google. Claudia los miró a ambos, sopesando el riesgo contra el riesgo, la contra la desesperación. Finalmente asintió una vez, de forma tajante y decidida. Venga conmigo, dijo. Ricardo la siguió hacia la parte delantera del avión. Los demás pasajeros observaban en silencio. Escuchó susurros detrás de él, especulaciones y miedo mezclándose. Alguien preguntó si realmente era piloto. La voz de un niño preguntó: «Mami, el avión se va a estrellar». Mientras se acercaban a la puerta de la cabina, Claudia se detuvo y se volvió hacia él. «Lo llevo allí porque no tenemos otra opción», dijo en voz baja. «Pero si usted hace algo, y me refiero a cualquier cosa, que ponga este vuelo en mayor peligro, yo misma lo sacaré». «Entendido», dijo Ricardo. Claudia golpeó 2 veces la puerta de la cabina. Luego presionó el intercomunicador. «Soy Claudia. Traigo a alguien». La puerta se abrió con un suave clic. Claudia la empujó y entró. Ricardo la siguió. La cabina era pequeña, estrecha, iluminada por el brillo de docenas de instrumentos y pantallas. El capitán Pérez estaba en el asiento izquierdo, ligeramente inclinado hacia un lado, con el rostro pálido y brillante de sudor. Una mujer con un abrigo blanco se arrodilló a su lado, revisando su pulso. «Soy la doctora Sofía Morales», dijo rápidamente. «Tuvo un derrame cerebral, leve, creo, pero no puede volar». En el asiento derecho, el primer oficial Torres agarraba los controles con ambas manos. Era más joven de lo que Ricardo había esperado, quizás a finales de los 20, y sus nudillos estaban blancos contra el mando. Cuando miró hacia atrás, Ricardo vio miedo en su expresión, mal oculto. «¿Quién es este?», preguntó Torres. «Dice que es piloto de combate», dijo Claudia. «Ex militar de la Fuerza Aérea». La mirada de Torres se clavó en Ricardo. «¿Puede usted volar esto?». Ricardo se acercó, ya escaneando el panel de instrumentos.
Las luces de advertencia parpadeaban en un patrón que él reconocía. La pantalla del piloto automático mostraba una X roja. Los medidores de presión hidráulica estaban bajando. Podía sentir el ligero guiñada en la actitud del avión. La forma en que Torres estaba compensando con entrada manual. Su sistema fly-by-wire falló, dijo Ricardo. Está en modo de reversión manual. Los ojos de Torres se abrieron. ¿Cómo lo supo? El ángulo de inclinación está a 23 de gramo fuera del centro. La velocidad aerodinámica está 8 nudos por debajo del óptimo. Está corrigiendo a mano. Ricardo miró los indicadores hidráulicos. Y está perdiendo presión en ambos sistemas. ¿Cuánto tiempo lleva así? Unos 10 minutos, dijo Torres con la voz ligeramente quebrada. Tengo quizás 800 horas de vuelo en total. Nunca me he enfrentado a algo así. Ricardo se movió para pararse entre los dos asientos, leyendo la situación como había sido entrenado para leer escenarios de combate. Rápido, clínicamente, sin emoción. Lo estás haciendo bien, dijo. Pero vas a necesitar ayuda. ¿Cuánto combustible tienes? Torres revisó el indicador. Para llegar a Madrid. Apenas. Ricardo sacudió la cabeza. No llegarán a Madrid. No con una falla hidráulica. Necesitan desviarse al aeropuerto más cercano con servicios de emergencia. Shannon, dijo Torres de inmediato. El aeropuerto de Shannon en Irlanda. Está a unas 200 millas náuticas. Esa es su mejor opción, dijo Ricardo. Pero van a tener que dejarme ayudarles a llegar allí. Claudia dio un paso adelante. ¿Estás seguro de que puede hacer esto? Ricardo se giró para mirarla. Por primera vez desde que se despertó, sintió que el miedo aflojaba su agarre ligeramente. No porque la situación fuera menos peligrosa, sino porque conocía esta sensación. Había vivido en este espacio antes, donde todo se reducía al entrenamiento y al instinto y a la voluntad de confiar en uno mismo cuando no había otra opción. Puedo hacerlo, dijo. Claudia sostuvo su mirada durante 3 largos segundos. Luego dio un paso hacia atrás. Hágalo. Ricardo se movió al asiento auxiliar detrás de Torres y se sentó. A través del parabrisas no podía ver nada más que oscuridad y el tenue brillo de las estrellas. En algún lugar muy abajo, el océano Atlántico se extendía en todas direcciones, oscuro e interminable. En algún lugar muy atrás, Valeria estaba durmiendo, segura. Sin saber que su padre acababa de romper su promesa, alejó ese pensamiento y se concentró en los instrumentos. Ya habría tiempo para la culpa. Ahora mismo, 189 personas lo necesitaban para recordar quién solía ser. De acuerdo, dijo Ricardo. Vamos a llevar a todos a casa. Torres extendió la mano hacia la radio. Su mano titubeó 2 veces antes de lograrlo. Torres Shannon, aquí Aeroméxico 447. Declaremos una emergencia. Solicitamos autorización inmediata para aterrizaje prioritario. La respuesta llegó en segundos, tranquila y profesional. Aeroméxico 447 Torres Shannon. Copiamos su emergencia. ¿Cuál es la naturaleza de su situación? Torres miró a Ricardo. Ricardo tomó el control. Shannon. Tenemos una falla doble del sistema hidráulico y nuestro capitán está incapacitado. Estamos operando bajo reversión manual. Necesitamos equipos de rescate y emergencia listos. Hubo la más breve vacilación en el otro extremo. Luego la voz del controlador volvió. Más tensa ahora, pero aún controlada. 447. Entendido. Estamos despejando todo el tráfico. La pista 10 es suya. Los servicios de emergencia se están moviendo a posición. ¿Cuál es su posición y altitud actuales? Ricardo leyó las coordenadas de la pantalla de navegación. Estamos aproximadamente a 190 millas al oeste-noroeste de su posición. Nivel de vuelo 370. Necesitaremos comenzar nuestro descenso pronto. Copiado. 447. Los guiaremos. ¿Cuántas personas a bordo? 189 pasajeros, 6 tripulantes. Entendido. Estamos listos para ustedes. Torres dejó la radio. ¿Qué hacemos ahora? Ahora empezamos a bajarla. Dijo Ricardo lentamente. No podemos permitirnos movimientos bruscos con la hidráulica tan comprometida. Cada entrada tiene que ser suave y deliberada. Detrás de ellos, la doctora Morales seguía arrodillada junto al capitán Pérez. Ella levantó la vista. Está estable por ahora, pero necesita un hospital pronto. Estamos trabajando en ello, dijo Ricardo. Volvió su atención al panel de instrumentos. Los medidores de presión hidráulica mostraban que ambos sistemas seguían bajando. Estaban funcionando con las últimas reservas. Hizo los cálculos en su cabeza. Basado en la tasa actual de declive, les quedaban quizás de 35 a 40 minutos antes de la falla total del sistema. Claudia apareció en la puerta. Los pasajeros se están impacientando. Quieren saber qué está pasando. Díceles la verdad, dijo Ricardo sin apartar la vista de los instrumentos. Nos estamos desviando a Shannon. Estaremos en tierra en menos de 1 hora.
Díceles que mantengan la calma y sigan las instrucciones. Claudia lo estudió por un momento. ¿Lo lograremos? Ricardo mantuvo su mirada. Sí, dijo con más certeza de la que sentía. Pero Claudia pareció aceptarlo. Asintió y se adentró de nuevo en la cabina. Torres comenzó el descenso, bajando la nariz en fracciones de grado. El avión respondió lentamente, luchando contra él. Ricardo observó los instrumentos indicándole ajustes. Estás bajando demasiado rápido. Tira hacia atrás medio grado. Torres corrigió. La tasa de descenso se suavizó. Bien, mantén eso. Mantén tu velocidad aerodinámica constante. Trabajaron en silencio durante varios minutos. Torres haciendo las entradas mientras Ricardo monitoreaba los resultados. Era un equilibrio delicado, tratando de bajar el enorme avión sin sobrecargar los sistemas hidráulicos defectuosos. Un solo movimiento en falso y podrían perder el poco control que les quedaba. Entonces el avión se sacudió. Un violento temblor recorrió la estructura del avión, agitando los instrumentos y haciendo que la doctora Morales se agarrara al asiento del capitán Pérez para apoyarse. ¿Qué fue eso?, preguntó Torres, la alarma subiendo en su voz. Ricardo escaneó el panel. Solo turbulencia, perturbación atmosférica. Sucede. ¿Oh? Estoy seguro, dijo Ricardo, pero su mirada permaneció en los indicadores hidráulicos. La presión había bajado otro nivel. Se estaban quedando sin tiempo más rápido de lo que había calculado. Torres comenzó a tirar del timón, el instinto tomando el control. Ricardo extendió la mano y colocó su mano sobre la de Torres. No. Si tiras ahora, nos detendrás en el aire. Solo aguanta. Confía en el avión. La mano de Torres tembló. Por un momento, Ricardo pensó que el piloto más joven podría ignorarlo. Entonces Torres se obligó a relajarse, manteniendo el timón firme. La turbulencia pasó. El avión se niveló. Bien, dijo Ricardo. Así es exactamente. Torres dejó escapar un aliento tembloroso. Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. El miedo no es el problema, dijo Ricardo. El pánico sí. Lo estás haciendo bien. Pero incluso mientras lo decía, Ricardo sintió su propio miedo enroscarse más fuerte en su pecho. Había hecho esto antes. Volado aeronaves dañadas. Las había llevado a casa contra pronósticos imposibles. Pero siempre había estado solo en la cabina. Había sido solo él y la máquina y el cielo. Ahora había 195 personas dependiendo de él, y una de ellas lo esperaba en casa, creyendo que él cumpliría su promesa. Apartó ese pensamiento y se concentró en los instrumentos. En la cabina, las cosas estaban empeorando. Claudia se movía entre las filas, tratando de mantener el orden, pero la calma que había proyectado antes comenzaba a resquebrajarse. Los pasajeros tenían sus teléfonos afuera, algunos grabando videos, otros enviando mensajes a sus seres queridos. Una mujer en la fila 12 lloraba abiertamente. Un hombre en la fila 20 exigió hablar con quien estuviera a cargo. Marcos Juárez se levantó de su asiento y se movió hacia el frente de la cabina. Elevó la voz lo suficiente para ser escuchado. Todos deben calmarse. Sé que tienen miedo. Yo también tengo miedo. Pero la gente de adelante sabe lo que hace. Lo mejor que podemos hacer ahora es estar en silencio y dejarles trabajar. Un hombre de unos 40 años, que olía a alcohol, se levantó de su asiento y se tambaleó por el pasillo. Tenía la cara enrojecida, sus palabras arrastradas. ¿Quién diablos es usted para decirnos que nos calmemos? Usted no sabe de qué está hablando. Todos vamos a morir porque dejaron entrar a un tipo cualquiera a la cabina. Marcos se acercó a él, su postura se volvió más dura. Siéntese. El hombre ebrio apuntó con un dedo a Marcos. Quiero hablar con el piloto de verdad. No con un farsante que... Claudia apareció entre ellos. Señor, debe regresar a su asiento de inmediato. No me sentaré hasta que alguien me diga lo que realmente está pasando. Su voz se escuchó por toda la cabina. Otros pasajeros se giraron para mirar. El pánico que había estado gestándose bajo la superficie comenzó a desbordarse. Alguien gritó desde la parte de atrás. Un niño comenzó a llorar. La doctora Morales apareció de la cabina, su formación médica dándole autoridad automática. Se acercó al hombre ebrio y habló con un tono tranquilo y clínico. Señor, soy médico. Acabo de examinar al capitán. Tuvo un derrame cerebral y no puede volar este avión. El hombre que nos está ayudando ahora es un piloto militar entrenado. Si continúa causando disturbios, está poniendo a todos en este avión en mayor peligro, ¿entiende? El hombre ebrio la miró fijamente, con la boca moviéndose sin sonido. Luego se hundió de nuevo en su asiento, su bravuconería desinflada. La doctora Morales miró alrededor de la cabina, haciendo contacto visual con tantos pasajeros como pudo. Sé que tienen miedo, dijo claramente. Pero tenemos a alguien allí arriba que sabe lo que hace. Lo mejor que pueden hacer por ustedes y por los demás es mantener la calma y seguir las instrucciones. Vamos a superar esto.
La cabina se tranquilizó ligeramente, no en silencio pero manejable. Claudia le dio a la doctor Morales un agradecimiento asintiendo y regresó a la cabina. ¿Qué tan mal está afuera?, preguntó Ricardo. Aguanta, dijo Claudia. A duras penas. Ricardo volvió a los instrumentos. Entonces tenemos que movernos más rápido. Se inclinó hacia Torres. Necesito que me transfieras el control primario. La cabeza de Torres se giró bruscamente. ¿Qué? Necesito tomar el control, dijo Ricardo. Lo has hecho muy bien, pero estamos a punto de iniciar la aproximación final. Y yo he hecho esto antes. ¿Tú no? El rostro de Torres se puso pálido. No puedo simplemente ceder el control. Soy el primer oficial. Soy responsable de esta aeronave. Y te estoy diciendo que la mejor manera de cumplir esa responsabilidad es dejarme ayudarte, dijo Ricardo. Su voz era firme, pero no descortés. Esto no se trata de ego o protocolo. Se trata de llevar a todos a casa sanos y salvos. Torres miró los instrumentos. Luego al capitán Pérez, desplomado en el otro asiento. Luego de nuevo a Ricardo. El miedo en su expresión era crudo e innegable. Finalmente asintió. Está bien, dijo. ¿Qué hago? Tú sigue monitoreando los instrumentos, dijo Ricardo. Dime cualquier cosa que necesites saber. Sé mi segundo par de ojos. ¿Puedes hacer eso? Torres tragó saliva con dificultad. Sí, puedo hacerlo. Ricardo se adelantó y agarró la palanca. En el momento en que sus manos la rodearon, la memoria muscular se activó. La sensación era diferente a la de un mando de F-16, más pesada y menos reactiva. Pero el principio era el mismo. Ahora él tenía el control. El avión era suyo para mandar. Claudia observó desde la puerta. ¿Estás seguro de esto? Ricardo no la miró. Su concentración estaba en el horizonte, en los instrumentos, en el lento arrastre de números que le dirían si vivirían o morirían. Estoy seguro, dijo y empujó la palanca hacia adelante, ajustando el ángulo de descenso. El avión respondió, lento, pero obediente. Sintió la resistencia en los controles, la forma en que el sistema hidráulico luchaba contra él, apenas manteniéndose unido. La torre Shannon volvió a contactar por radio. 447, están a 70 millas náuticas. Comiencen su descenso a nivel de vuelo 2550. Hay poca luz, la visibilidad es buena, tendrán una aproximación clara. Ricardo activó el micrófono. Copiado Shannon, descendiendo a 2550. Bajó la nariz otro grado. El altímetro comenzó a descender. 37.000 pies, 36.000, 35.000. El avión se sacudió de nuevo, una larga vibración que hizo vibrar el suelo. La presión hidráulica acaba de caer de nuevo, dijo Torres. Estamos en un 15% en el sistema 1. El sistema 2 está en un 10%. La mandíbula de Ricardo se apretó. Lo estaban perdiendo más rápido de lo que había esperado. ¿Cuánto tiempo más podemos mantener el control? Torres revisó las lecturas. Quizás 20 minutos, quizás menos. 20 minutos. Shannon aún estaba aproximadamente a 35 minutos a su velocidad actual. Los cálculos no cuadraban. La mente de Ricardo corrió, calculando alternativas, revisando escenarios. Podrían aumentar su tasa de descenso, bajar más rápido, pero eso ejercería más presión sobre el sistema hidráulico. No había una buena opción, solo menos malas. Ricardo tomó su decisión. Vamos a tener que entrar más rápido y más empinado de lo normal. Va a ser duro, pero es la única forma. La voz de Torres se quebró. ¿Qué tan duro? Lo suficientemente duro como para que todos necesiten estar bien sujetos. Claudia ya se estaba moviendo. Volvió a la cabina y alzó la voz. Todos escúchenme. Estamos comenzando nuestro descenso. Necesito que todos regresen a sus asientos inmediatamente. Abróchense los cinturones de seguridad lo más apretados que puedan. Bajen la cabeza y prepárense. Háganlo ahora. Los pasajeros se apresuraron a obedecer. La cabina se llenó del sonido de los cinturones abrochándose y los cuerpos moviéndose. Algunas personas rezaban. Otros se sentaron en silencio, con los nudillos blancos y mirando al frente. Una pareja de ancianos mexicanos en la fila 15 se tomó de las manos. Sus rostros tranquilos y resignados. De vuelta en la cabina, Ricardo ajustó el acelerador y aumentó la velocidad de descenso. La nariz se inclinó hacia adelante. La velocidad aerodinámica aumentó. El altímetro giró más rápido. 25.000 pies, 20.000, 15.000. La presión hidráulica al 8%, dijo Torres. Su voz ya tranquila, concentrada. El miedo seguía ahí, pero había sido desplazado por algo más fuerte. La disciplina, el entrenamiento. Las manos de Ricardo se movían sobre los controles con precisión practicada. Había hecho esto 1000 veces en su mente, en simuladores, en el cielo sobre desiertos, océanos y montañas. Las especificaciones eran diferentes, pero el principio era el mismo.
Mantén la calma. Confía en tu entrenamiento. Vuela el avión. La radio crepitó. 447 Torre Shannon. Están a 20 millas náuticas. Los tenemos en radar. Mantengan el rumbo actual. Autorizados para aterrizaje de emergencia en la pista 10. Copiado Shannon. 20 millas náuticas. Ricardo ya podía ver luces, débiles y distantes, brillando contra la oscuridad. Irlanda, la costa. En algún lugar abajo, la gente esperaba con camiones de bomberos y ambulancias y oraciones. Presión hidráulica al 5%, dijo Torres. La vamos a perder. Todavía no, dijo Ricardo. Aguanta un poco más. El avión se sacudió con fuerza, una sacudida violenta que arrojó a la doctora Morales contra el mamparo. Ella se sujetó y estabilizó al capitán Pérez, quien gimió suavemente. Ricardo luchó con el timón, forzando la nariz de nuevo hacia abajo, manteniéndolos en curso. 4%, dijo Torres. Ricardo no respondió. Toda su concentración estaba en las luces de adelante, haciéndose más grandes, más brillantes. La pista estaba allí. Solo tenía que alcanzarla. 3%. El avión ahora vibraba. Un temblor continuo que hacía rechinar los dientes y emborronaba la vista. El sudor le corría por la cara. En su mente vio el rostro de Valeria, escuchó su voz. «Papá, ¿vas a venir a casa?» 2%. «Torre Shannon, estamos en aproximación final», dijo Ricardo por la radio. Su voz era tranquila, controlada. Nada en ella revelaba el miedo que lo atenazaba por dentro. Copiado, 447, autorizados para aterrizar. Servicios de emergencia en espera. Ricardo ahora podía ver la pista. Una larga franja de luces que cortaba la oscuridad. Parecía increíblemente pequeña, increíblemente lejos. Ajustó el ángulo de descenso. Sintió que el avión se resistía. Lo forzó a bajar. «De todos modos, 1%, dijo Torres en voz baja. «Lo sé», dijo Ricardo. La pista se precipitó hacia ellos. 500 pies, 400, 300. El avión chillaba. Todos los remaches, pernos y soldaduras se esforzaban contra fuerzas para las que nunca fue diseñado. 200 pies. El indicador de presión hidráulica llegó a 0. «Acabamos de perderlo todo», dijo Torres. Los controles se soltaron sin vida. El avión era ahora un planeador. Un enorme tubo de metal cayendo del cielo sin forma de dirigirlo, excepto los motores. «Voy a usar empuje diferencial», dijo Ricardo. «Aumentar la potencia en un motor para girar, disminuir en el otro. Va a ser duro». Torres lo miró fijamente. «No se puede aterrizar un avión comercial así». La mirada de Ricardo nunca abandonó la pista. «Mírame». Ajustó el acelerador del motor derecho. Sintió que el avión viraba ligeramente a la izquierda. Corrigió con el motor izquierdo. El avión se tambaleó luchando contra él, pero giró. Lo estaba volando como había volado cazas dañados, confiando en el instinto y la sensación por encima de los instrumentos y la automatización. 100 pies. La pista llenó el parabrisas. Ricardo tiró hacia atrás del acelerador, matando velocidad, dejando que la gravedad tomara el control. El avión cayó. 50 pies. En la cabina, Claudia se apoyó contra el asiento. Los pasajeros gritaron. Alguien rezaba el Padre Nuestro. La pareja de ancianos mexicanos se agarraba las manos con más fuerza. 20 pies. Ricardo susurró. Vamos. 10 pies. Las ruedas golpearon la pista. El impacto sacudió todo el avión. Un golpe que hizo temblar los huesos y que arrojó a los pasajeros contra sus cinturones de seguridad e hizo vibrar los compartimentos superiores. El tren de aterrizaje delantero impactó primero, luego el trasero, y el avión rebotó una vez antes de estrellarse de nuevo contra el asfalto. El metal chilló. El fuselaje se sacudió violentamente. Estaban en tierra, pero se movían demasiado rápido, demasiado rápido. La pista se extendía hacia adelante, iluminada por luces de emergencia, y Ricardo supo con fría certeza que no se detendrían a tiempo. «No tenemos frenos», dijo Torres. «No vamos a parar. Shannon, necesitamos el lecho de arena», dijo Ricardo por la radio. «¿Dónde está?» La respuesta del controlador llegó de inmediato. 447, el lecho de arena está a 3000 pies por la pista a su derecha. Habrá luces guía indicándoles. Giren hacia él cuando vean las marcas. Ricardo escaneó la pista por delante. En la oscuridad, apenas pudo distinguir una serie de luces rojas desviadas a la derecha. El lecho de arena. Estaba diseñado como último recurso para aviones que no podían detenerse. Una franja de arena especialmente diseñada que crearía un arrastre masivo y detendría una aeronave. «Aguanta», dijo Ricardo a Torres. Luego alzó la voz. «Dile a Claudia que se preparen todos. Esto va a ser duro». La doctora Morales desapareció por la puerta de la cabina.
Segundos después, la voz de Claudia resonó por la cabina. Posiciones de impacto ahora, cabezas abajo. No levanten la cabeza hasta que hayamos dejado de movernos. Ricardo ajustó el acelerador, aumentando la potencia al motor izquierdo mientras cortaba el derecho. El avión comenzó a virar a la derecha, lento y renuente. Empujó más fuerte, exigiendo más de motores que nunca fueron destinados a ser usados para dirección. La nariz giró lentamente hacia las luces rojas. La pista se difuminó debajo de ellos. Ricardo ahora podía ver el lecho de arena, una franja más oscura contra el concreto, posicionada en ángulo para atrapar aviones que se pasaban. Cortó completamente la potencia a ambos motores, sintiendo que el avión se ralentizaba ligeramente, pero de ninguna manera lo suficiente. «No vamos a dar la vuelta», dijo Torres. «Sí, sí vamos», dijo Ricardo. Maximizó el motor izquierdo una vez más. Sintió que el avión se sacudía y giraba. La nariz se giró apuntando directamente al lecho de arena. Luego apagó los motores por completo y dejó que la física tomara el control. Las ruedas delanteras golpearon la arena y el mundo explotó en ruido. La desaceleración fue instantánea y brutal, como chocar contra un muro de concreto. El avión se lanzó hacia adelante, arrojando a todos contra sus sistemas de retención. En la cabina, los pasajeros gritaban. El metal gimió. Ricardo se apoyó contra el panel de instrumentos mientras la cabina se inclinaba hacia adelante. A su lado, Torres fue arrojado contra su arnés, jadeando. El avión se desvió lateralmente, el fuselaje retorciéndose mientras la arena agarraba de manera desigual las ruedas. Por un momento terrible, Ricardo pensó que iban a voltearse. Entonces la resistencia se equilibró y el avión se enderezó. Disminuyeron la velocidad, más lento, y luego se detuvieron. El silencio fue ensordecedor durante varios segundos. Nadie se movió. Nadie habló. Las manos de Ricardo todavía estaban aferradas a la palanca, con los nudillos blancos, los tendones tensos como cables. Se obligó a respirar, a soltar, a mirar a su alrededor. Torres miraba fijamente hacia adelante, con el rostro sin sangre. «Estamos abajo», dijo como si no pudiera creerlo. «Estamos realmente abajo». Ricardo se recostó en el asiento auxiliar. Todo su cuerpo temblaba. La adrenalina se liberó en su sistema, dejándolo débil y vacío. Detrás de él, la doctora Morales dejó escapar un largo suspiro. «Esa fue la experiencia más aterradora de mi vida». Ricardo se giró para mirarla. «¿Cómo está el capitán?». Ella revisó el pulso del capitán Pérez, su respiración. «Todavía estable. Necesita un hospital, pero va a estar bien». A través de la puerta de la cabina, Ricardo pudo escuchar que la cabina estallaba. La gente lloraba, gritaba, reía. El sonido era caótico, alegre y aliviado, todo a la vez. Torres se desabrochó el arnés con manos temblorosas. Volvió hacia Ricardo. «Usted acaba de salvar 195 vidas». Ricardo negó con la cabeza. «Las salvamos. Usted nos mantuvo en el aire cuando importaba». Torres extendió la mano y sujetó el hombro de Ricardo. «Gracias». La puerta de la cabina se abrió por completo y Claudia entró. Su compostura profesional se había resquebrajado. Las lágrimas surcaban su rostro, aunque su expresión permanecía controlada. Miró a Ricardo por un largo momento. Luego asintió una vez. «Lo logró», dijo en voz baja. Ricardo se puso de pie sobre unas piernas que se sentían como agua. «Lo logramos todos». Fuera de las ventanas, los vehículos de emergencia convergían en el avión, sus luces pintando la oscuridad en destellos rojos y blancos. Bomberos con equipo de protección rodearon el avión. Paramédicos llevaban camillas por la pista. La puerta trasera se abrió y los toboganes de emergencia se desplegaron con un silbido de aire comprimido. Claudia regresó a la cabina para iniciar la evacuación. Ricardo la siguió. Los pasajeros ya estaban de pie, recogiendo sus pertenencias, ayudándose unos a otros hacia las salidas. Muchos todavía lloraban. Algunos estaban con sus teléfonos llamando a sus seres queridos. La doctora Morales fue con el capitán Pérez, coordinando con los paramédicos que habían abordado para estabilizarlo para el transporte. Marcos Juárez estaba cerca de la parte delantera dirigiendo el tráfico, asegurándose de que los ancianos y las familias con niños salieran primero. Cuando vio a Ricardo, cruzó el pasillo y le tendió la mano. «Un gran trabajo», dijo Marcos. «Lo digo en serio». Ricardo le estrechó la mano. «Gracias por apoyarme». Marcos sonrió con gravedad. «Soy periodista. Voy a escribir sobre esto». «Advertencia justa. Deje mi nombre fuera», dijo Ricardo. Marcos lo estudió. «Demasiado tarde para eso, amigo. Todo Internet ya sabe quién es usted». Ricardo siguió a Marcos hacia la salida, pero los pasajeros seguían deteniéndolo. Una joven madre con un bebé le apretó la mano y susurró. «Gracias». Un hombre mayor le dio una palmada en el hombro y dijo.
Usted es un héroe, hijo. La pareja de ancianos mexicanos le sonrió a través de sus lágrimas. Vamos a ver a nuestro nieto, dijo la mujer. Gracias a usted. Ricardo sintió que algo se rompía en su pecho. Asintió, incapaz de hablar, y siguió moviéndose. El hombre ebrio de antes estaba desplomado en su asiento, sobrio ahora y pálido. Cuando Ricardo pasó, el hombre levantó la vista. Lo siento, dijo. Por lo que dije. Tenía miedo. Ricardo se detuvo. Está bien. Todos lo teníamos. En la salida, Claudia estaba junto a la puerta, ayudando a la gente a bajar por el tobogán. Cuando vio que Ricardo se acercaba, se hizo a un lado. Debería ir usted primero. Ricardo negó con la cabeza. Usted es la tripulación de mayor rango. Este es su avión. La expresión de Claudia se suavizó. Ya no lo es. Le indicó que bajara. Ricardo se acercó a la puerta y miró hacia abajo al tobogán. Al suelo de abajo. A los trabajadores de emergencia esperando. Luego se sentó y se impulsó. El tobogán era rápido y empinado. Tocó el suelo y tropezó. Se recuperó y se alejó del avión. El aire nocturno era frío y húmedo, con sabor a sal marina y combustible de avión. Siguió caminando hasta que estuvo lejos de los vehículos de emergencia. Luego se volvió para mirar hacia atrás. El avión estaba medio enterrado en el lecho de arena. Ligeramente inclinado hacia un lado, con los motores en silencio y oscuros. Había escombros esparcidos a su alrededor. Los equipos de emergencia lo rodeaban, y por los toboganes bajaban pasajeros, uno tras otro, tropezando en suelo irlandés y en los brazos de los paramédicos que esperaban. Ricardo los observó y pensó en Valeria, en la promesa que había hecho y roto, en la persona que había tratado de dejar de ser, y en la persona que acababa de volver a ser, aunque solo fuera por unas horas. Una voz detrás de él dijo, «Parece que necesita un momento». Se giró. Claudia estaba a unos metros, con los brazos cruzados para protegerse del frío. La máscara profesional había desaparecido por completo. Parecía exhausta, cruda y humana. ¿Está bien?, preguntó ella. Ricardo no sabía cómo responder. No lo sé. Claudia se acercó para pararse junto a él. Ambos observando cómo continuaba la evacuación. Después de un momento, ella volvió a hablar. No confiaba en usted. Al principio no. Incluso después de que Marcos lo respaldara. Incluso después de que respondiera correctamente a todas las preguntas, pensé que podría estar mintiendo o delirando, o ser peligroso. Lo sé, dijo Ricardo, pero no lo estaba. Usted era exactamente quien dijo ser. Ella se volvió para mirarlo. ¿Por qué no quiso ayudar al principio cuando el capitán hizo el anuncio? No se levantó de inmediato. Lo vi, lo estaba pensando. Ricardo estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, tengo una hija. Tiene 7 años, se llama Valeria. Hace 3 años le prometí que había terminado de volar, de correr riesgos, que siempre volvería a casa. Claudia asintió lentamente. Pero se levantó de todos modos, porque si no lo hubiera hecho, no habría vuelto a casa en absoluto. Ricardo miró sus manos. Habían dejado de temblar. Pasé 12 años volando misiones en las que cada despegue podría haber sido la última vez que viera a mi hija. Dejé todo eso porque no quería que ella creciera con miedo cada vez que salía de casa. Y esta noche hice lo único que juré que no volvería a hacer. Claudia se quedó callada. Luego dijo, su hija se enterará de esto. Alguien en ese avión grabó un video. Probablemente ya esté en línea. Ella sabrá lo que hizo. Ricardo sintió que la garganta se le cerraba. Sí. Y cuando se entere, sabrá que su padre es alguien que cumple sus promesas. La voz de Claudia era suave, pero firme. Le prometió que volvería a casa. Y lo hizo. Solo se aseguró de que otras 188 personas pudieran hacer la misma promesa a sus familias. Ricardo no respondió. No podía. Detrás de ellos, los últimos pasajeros se deslizaban hacia la seguridad. Los equipos de emergencia comenzaban a asegurar el avión. En algún lugar a lo lejos, las ambulancias se alejaban, llevando al capitán Pérez y a algunos pasajeros que necesitaban atención médica. Claudia le tocó el brazo ligeramente. Gracias, Ricardo, por confiar en nosotros, por dejarme confiar en usted. Ella se fue. De regreso con los otros miembros de la tripulación que estaban siendo reunidos para el informe. Ricardo se quedó solo en la fría noche irlandesa y sacó su teléfono. Lo había apagado antes del despegue. Política de la aerolínea. Ahora lo encendió y esperó a que se conectara. 12 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto, todos de la señora Gómez. Marcó su número. Ella respondió al primer timbre. Ricardo. Oh, Dios mío, ¿estás bien? Vi las noticias. Vi lo que pasó. Valeria no sabe. No quise despertarla. Ricardo cerró los ojos. Estoy bien. Todos están bien. ¿Valeria está dormida? Se acostó a las 8 como siempre.
Ricardo, dicen que usted aterrizó el avión. Dicen que salvó a todos. Necesito que me hagas un favor, dijo Ricardo. No le cuentes a Valeria nada de esto. Todavía no. Déjame decírselo cuando llegue a casa. La voz de la señora Gómez se suavizó. Por supuesto. ¿Cuándo volverás? No lo sé. Pronto. Habrá un informe, probablemente algunas entrevistas, pero volveré tan pronto como pueda. Estará tan orgullosa de usted. Él terminó la llamada y se quedó en la oscuridad, observando las luces de emergencia parpadeando sobre el avión averiado. En unas horas el sol saldría sobre Irlanda. En unos días estaría en casa. Y tendría que mirar a su hija a los ojos y explicarle por qué su padre aparecía en todas las noticias por hacer lo único que había prometido no volver a hacer. Pero ese era un problema para después. Ahora mismo, estaba agradecido de estar vivo.